Shalom amiguitos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente, esperando que el estudio de las parábolas, las instrucciones de Yeshua y las festividades les hayan hecho mejores alumnos del Mesías Yeshua. Shalom Naim, ¿cómo estás? En esta ocasión tenemos desde Cielos Nuevos Niños una clase sobre historia bíblica, desde el principio hasta el Mesías. Iremos recorriendo episodios importantes y datos a recordar. Este video contiene un juego de mesa para que lo juegues con tu familia y estará en el enlace en la descripción, en donde tendrás también todos los detalles de cómo obtenerlo y cómo jugarlo. Es totalmente gratis y espero que te sea de mucha bendición. Comenzamos desde el origen. La Biblia comienza con los 5 libros llamados Humash, que es el Pentateuco. Son los libros de Moisés. En hebreo son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Estos son los nombres en hebreo y significan, en el principio, nombres, y llamó, en el desierto, palabras. Entendemos que el Padre Eterno hizo todo y hubo previos acontecimientos antes de Adán, por lo que el Padre reordenó la tierra. Él inició viendo la tierra a su alrededor y creó primero la luz para reinar sobre las tinieblas. Luego separó las aguas de la tierra y el cielo. Hizo luego las plantas, puso al sol y a la luna, así como las estrellas. Hizo las aves y los seres marinos, y al final hizo a Adán, para después separar el día del Shabbat, que es el día séptimo. Adán significa terrestre o terrenal. Viene de la palabra hebrea Adamá, que es tierra o barro. Esto por el color rojizo del barro. Cuando el Creador hizo a Adán, sopló aliento de vida, que es Neshama. Con eso fue un ser viviente, así como todos los animales. Pero la diferencia es que le dio de su aliento para que sea un ser inteligente, amoroso y obediente al Creador, a fin de que le sirviera y cuidara de toda la tierra. El Padre Eterno hizo todas las cosas por medio del Mesías, de donde toma forma toda la creación, incluidos nosotros, ya que el Creador no es hombre, ni cosa ni animal. Él no tiene figura, él no posee una forma, sino que posee a todo lo que existe en sí. El Padre Eterno formó también a Yeshua desde el principio y esa imagen nos la dio a nosotros. El Padre Eterno forma todo de la nada. Esa palabra es bará. Luego crea de lo creado. Eso es asá. Luego da forma a las cosas creadas. Eso significa yatzar. El Creador establece desde el principio un día de cese, que es el día del reposo o el Shabbat, ya que se dijo ese día, Vaishvot, y cesó, Vaibarej, y bendijo, Vaikadesh, y santificó. Por eso lo hizo especial para toda la creación hasta el día de hoy. El Creador le mostró a Adán que estar solo no era bueno, así que lo durmió profundamente y de él tomó de su costado para hacer quien sería su esposa, llamada varona. Así fueron varón y varona. Ella, cuando se convirtió en madre, llevó el nombre de Java, que significa Madre de los vivientes. El Padre Eterno hizo especialmente un huerto llamado Delicia para Adán y su esposa. Les dijo que lo cuidaran, lo labraran y se alimentaran de él comiendo de todos los árboles, menos de uno que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabemos que el ser humano está en esta vida para ser probado temporalmente, para ver si desea vivir eternamente con el Padre. Para eso el Padre debía probar la fidelidad
y por eso la serpiente aparece en el huerto, y el hombre decide el mal y peca obedeciendo a la serpiente. A partir de ahí, la maldad entra en la humanidad para ser todos probados, si creemos al Padre Eterno o no le creemos. Desde el principio a Java se le dijo que vendría alguien especial para librar a sus descendientes de la muerte eterna. Ese es Yeshua el Mesías, pero toda la humanidad debe de aceptar que el Mesías es la ayuda y a la vez la prueba para que, si permanecemos en él, el Padre nos reciba en su reino eterno. Y el que le rechace no podrá tener esta bendición. Entonces, Adán y Java pecan y tienen a su primer hijo con pecado, Caín. Luego tienen a Abel. Caín no agrada al Padre Eterno en su obediencia, y Abel sí. Esto enoja a Caín, y nace odio a su hermano hasta que decide matarlo. Desde el principio encontramos la maldad en el hombre, y todo se refleja en la obediencia. Abel busca siempre agradar al Padre y por eso ofrecía sus corderos para presentarse agradable. Caín decidió hacer lo que él quiso y no lo que el Padre quería. El problema más grande es que no quiso ser humilde y cambiar, sino insistió en lo que él quería, y así mató a su hermano. Cuando Abel es asesinado por su hermano, Adán y Java tienen un hijo más, que viene a sustituir la descendencia en obediencia. Él se llamó Set, el cual significa sustituto. Adán y Java tuvieron descendientes, los que guardaron obediencia después de Set. Estos se llamaron Enosh, Cainan, Mahalaleel, Yared, Hanoch, Metushelach, Lemech y Noach. Noach tuvo 3 hijos. Sus nombres eran Shem, Ham y Jefet. Aún con todos estos descendientes, entre todos los humanos que nacían, hubo quienes desobedecieron y escucharon otra vez a Satanás y a sus ángeles caídos. Estos causaron guerra entre ellos y toda clase de violencia, así como leemos en Génesis capítulo 6. La maldad fue tanta que si no paraba, toda la humanidad se iba a perder sin quedar uno solo. Para eso el Padre Eterno ofreció al hombre iniciar de nuevo y llamó a Noach hombre justo y obediente, junto con su familia, para salvar a la humanidad, ya que el Padre no pudo detener el juicio contra el hombre por tanto pecado, y un diluvio de aguas en toda la tierra iba a pasar. Toda la gente moriría por tanta maldad. El Eterno ordenó hacer una gran embarcación para que Noach, su familia y los animales se salvaran, y así ocurrió. Noach tenía 600 años cuando vino el diluvio. Hizo el arca de madera de ciprés con 3 niveles y almacenó también comida. Llovió 40 días y 40 noches, pero estuvieron durante 1 año en el arca. Noach vivió aún 350 años más y vio a sus nietos, bisnietos y tataranietos. El total de años de Noach fueron 950 años. El pecado entró también en los hijos de Noach, cuando Cam hizo algo indebido, por lo que Satanás lo usaría para contaminar otra vez a las personas. Uno de los descendientes de Cam fue Nimrod. Este fue el primer hombre que se rebeló totalmente contra el Padre Eterno e hizo un imperio. Iniciaron una gran torre para consultar a los ídolos y para protegerse de otro diluvio, pero el Eterno los separó y los dispersó, cuando los confundió con muchos idiomas, y como no se entendían, se fueron por toda la tierra, y así comenzaron las naciones. Nimrod estableció por primera vez, y hasta ahora dejó una actitud
de desobediencia e idolatría. Es un culto que se celebra cada año en diciembre. Adornan un árbol a Nimrod y así celebran el nacimiento de su hijo. Pero siempre el Padre se acordaba de la humanidad y llamaba a hombres obedientes que no se conformaban al mundo y sus ídolos. En aquellas épocas llamó a un hombre llamado Abram. Él era del linaje de Sem, pero vivía en Caldea en medio de mucho paganismo, idolatría y mucha maldad. Abram clamaba al Eterno buscándolo, porque sabía que existía y que lo podía librar de este mundo caído. Además, Abram no tenía hijo, porque su esposa era estéril, y ya eran ancianos, pero el Padre se apiadó de él y le dijo que tendría un hijo, que además sería la estirpe para una gran nación. El Padre Eterno quería hacer grandes cosas con la fe de Abram, y entonces le dijo que le daría un hijo, que tenía que dejar su lugar donde vivía y a su familia, porque no podía en medio de idolatría y pecados. Así que Abram obedeció y actuó. Abram fue rumbo a la tierra que el Padre le iba a mostrar. Esa tierra la habitaban los cananeos y cada vez había más pecados y más ofensas al Eterno. El Eterno en algún momento los iba a castigar sacándolos de esa tierra. Abram tenía 75 años cuando fue a la tierra prometida y su esposa Sarai 65. Y cuando tuvieron a su hijo Isaac, el hijo prometido a Abram, él tenía ya 100 años y Sara 90 años. El Eterno le llamó con un nuevo nombre que es Abraham, que significa padre de multitudes, y a Sara le llamó Sarai. Lot, que era un sobrino de Abraham, aunque era huérfano, seguía a su tío, como si fuera un padre. Pero tuvieron que separarse porque su ganado crecía mucho. Lot fue a vivir rumbo a Sodoma, en donde finalmente terminó viviendo. Mientras tanto, el Eterno pactaba con Abraham un pacto con su descendencia, de darles la tierra de los cananeos, ya que ellos se habían establecido en un lugar que no les correspondía, y sus pecados e idolatría iban en aumento. Las primeras ciudades que pecaron en extremo fueron Sodoma y Gomorra, ciudades en donde ya vivía Lot. Abraham oró al Padre Eterno para que fuera librado. Lot, que era justo, y el Eterno envió a 2 ángeles para sacarlo con su esposa y sus hijas. Y enseguida las ciudades fueron destruidas por tanta maldad que había. También Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sara, porque Sara creía que ella no podía tener hijos. Y Sara le dio a su sierva a Abraham para que tuviera un hijo. Ese hijo se llamó Ismael. El Padre Eterno también establece un pacto con Abraham sobre su descendencia, a fin de darles permanencia en la tierra. Y este fue el pacto del corte. Este se llama Brit Milá. Si ellos permanecían dentro de este pacto con fidelidad como Abraham, entonces heredarían para siempre la tierra. Pero veremos más adelante que dejaron al Padre Eterno y se fueron a los ídolos, muchas generaciones, y rompieron el pacto de tal manera que fue hasta la venida de la simiente prometida que habría un nuevo pacto, y además con mejores promesas. Ya no el pacto en la carne, sino un pacto en el interior de las personas para hacernos nuevas y mejores personas. Este pacto es el pacto de Yeshua, el Mesías. Isaac, hijo de Abraham, el de la promesa, significa risa. Esto porque se rieron cuando supieron que serían padres tan ancianos. Era algo jamás ocurrido a alguien. Isaac creció y cuando tuvo 30 años, el Eterno nos iba a dar una imagen del futuro maravillosa.
el Padre Eterno le pide a Abraham a su hijo en una ofrenda viva, y Abraham, bajo suma obediencia, aunque no sabe lo que va a pasar, él siempre por la fidelidad y la esperanza, no duda que el Eterno iba a recompensarlo grandemente. Así que procede a subir al monte Moriah para entregar a Isaac. El Eterno le dijo que entregara a su hijo, a su único hijo, a su amado hijo. Pero estando en el altar, el ángel del Eterno lo detiene y le da un carnero. Entonces Abraham sabe perfectamente que el Padre va a proveer un cordero en el futuro, que es a Yeshua, el Cordero Perfecto, su Hijo único, al que ama, y así poder salvar al mundo entero, a todo aquel que crea en él. Ahí entiende Abraham el plan perfecto para todo el que crea, como él creyó con todo su ser y como él obedeció con todo su ser. Así, todo el que crea como Abraham es como Abraham. Por eso pasa a ser llamado hijo de Abraham. No necesariamente que tenga su sangre y su linaje, sino que crea como Abraham. Esto se le conoce como hijos de Abraham. Después Abraham busca esposa para Isaac y la busca de entre sus familiares. Ella se llama Ribca, y cuando es pedida ella acepta y también deja su tierra y su parentela para unirse a Isaac, obedeciendo así al Eterno. Isaac y Ribca tuvieron a dos hijos, Esaú y a Jacob. A Ribca se le dijo cuando estaba embarazada que sus hijos iban a ser dos naciones y que el hijo mayor iba a servir al menor y el menor sería el hijo de la herencia espiritual. Cuando crecieron estos dos varones, el mayor, Esaú, salía de su casa desde muy chico y se convirtió en un cazador, pero Jacob decidió cuidar de la bendición y la instrucción en casa. Él se ocupaba de los asuntos del hogar y comía de la provisión del Padre Eterno. Un día Esaú, que salió a cazar, llegó muy cansado y muy hambriento, tanto que no podía esperar, y menospreció su primogenitura cuando Jacob se la pidió por una comida rápida y calientita. Una primogenitura no cuesta una comida, ni se puede perder por eso. Pero el Eterno vio el desprecio y la pésima actitud de Esaú, cuando no le importó nada solo por comer y estar satisfecho. De esa forma, reconoce que es Jacob el que velaba para que la herencia espiritual llevara buen curso según la promesa del Eterno a Abraham. Así un día, Ribca le ordena a Jacob tomar la bendición de su padre Isaac, ya que él ciegamente amaba a Esaú, pero no se daba cuenta que era Jacob el aceptado por el Padre Eterno, y no se daba cuenta que Esaú hacía cosas malas y buscaba satisfacer su carne, su vida, fuera de casa. Esaú siguió demostrando su pecado cuando se casó con dos mujeres hechiceras e idólatras. Eran cananeas, Judith y Basemat. Finalmente se fue de su familia y dejó la fe y se unió a la religión de los cananeos. Aquí vemos que el desprecio de Esaú por la primogenitura era que estaba despreciando también su fe y toda la promesa en el futuro. Por eso el Eterno le permitió a Jacob tomar la bendición de la primogenitura. Jacob tiene que huir temporalmente porque Esaú quería asesinarlo. Así que huyó al norte a tierra de sus parientes, y en el camino en Betel, mientras dormía, tuvo un sueño en donde el Mesías se le apareció entronado y se le confirmó la bendición espiritual. Ahí Jacob sabía que lo que hizo fue ganar una lucha contra el mal
y poder seguir con la herencia espiritual. Jacob adquiere esposa, y aunque su suegro Labán era hombre tramposo y le había dado a la mujer que Jacob no eligió, a Lea, finalmente Jacob trabajó por la esposa que amaba, Rachel, y como era estéril, ella le concedió a su sierva para darle hijos. También Lea le concedió a su sierva para seguir teniendo más hijos. Finalmente Rachel y Lea le dieron hijos, y así Jacob tuvo 12 hijos en total, y una hija. La hija se llamó Dina. Y los varones se llamaron así: Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Isahar, Zebulón, Yosef y Benjamín. El Padre Eterno le había dicho a Jacob que regresara a la tierra de la promesa, pero Labán, su suegro, era hombre ambicioso, solo pensaba en negocios y le había ofrecido casa y lo estaba reteniendo. Ya le había cobrado a Jacob 14 años de trabajo y le había cambiado 10 veces el salario. Al final Jacob tiene que retirarse cuando había saldado su cuenta. Jacob sabía que su suegro, de una u otra forma, lo iba a retener y así detener la promesa espiritual. Pero Jacob tiene que actuar y salir de ahí. En su regreso, Jacob lucha con el ángel del Eterno y le muestra que ha vencido con todas sus fuerzas. Le cambia entonces el nombre de Jacob a Israel, porque ha salido vencedor en todas sus luchas. Jacob nos enseña que todo el tiempo hay que luchar contra todas las cosas para permanecer en la fe, en la obediencia y en la promesa eterna. Jacob regresa y vuelve a ver a su padre Isaac. Isaac muere de 182 años y Jacob se establece en la tierra de Canaán para esperar la promesa. Yosef a los 17 años recibió una túnica especial de su padre Israel. Yosef fue quien el Padre Eterno le mostró a Israel, es decir, a Jacob, que sería el heredero de la promesa espiritual. Yosef tenía visiones en sus sueños. El Padre le revelaba el futuro, un futuro que a sus hermanos no les gustaba. Así que sus hermanos tramaron matarlo, pero finalmente se deshicieron de él, vendiéndole como esclavo a los madianitas, quienes se lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo a Faraón. Los hijos de Israel engañaron a su padre y le dijeron que una fiera lo mató en el campo. Israel sufrió por esta noticia y solo le quedó amar a su hijo el menor por esta gran pérdida. Por ahora, hasta aquí nuestra primer parte de historia bíblica. Nos vemos en la siguiente. Shalom.